Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo encuentro desde el punto de vista internacional. Hoy estamos conversando con el profesor José Cambra, quien es directivo de ASOPROF, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Es también profesor universitario de la Universidad de Panamá y ha sido un líder social destacado en las últimas luchas, las últimas décadas de lucha del pueblo panameño, y hoy está participando activamente en las movilizaciones contra la minería en Panamá. Bienvenido, profesor Cambra. Muy buenos días, Luis Bonilla, un gusto. Cambra, ¿cuál es el origen de este conflicto? Porque hace solo unos meses veíamos a Panamá tranquila, casi como un paraíso de tranquilidad política, y hoy vemos gigantescas movilizaciones. ¿Había una minería previa a este conflicto? ¿Cuáles eran las características de la explotación minera a nivel gerencial, político en Panamá? Bien, como debo recordar que este fue un país invadido por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. A partir de ese momento que se quiebra por objeto de la invasión un régimen militar encabezado por el general Manuel Antonio Noriega y que era adversado por el movimiento social también, en momento de esa invasión, los Estados Unidos recambian una pieza gastada de dominación que era ese régimen militar y comienzan gobiernos nuevamente electos, típicos de la democracia burguesa, gobiernos profundamente neoliberales. El problema del régimen militar, después del asesinato del general Torrijos en 1981, fue que nunca logró asentarse para garantizar el plan de ajuste neoliberal y la estabilidad del país en una Centroamérica, quiero recordarles, en esas décadas totalmente en conflicto contra el régimen sandinista de aquella época, nada que ver con lo que pasa hoy en Nicaragua, evidentemente, y hubo esa invasión. Señalo esto para decir que vinieron gobiernos profundamente neoliberales, todos, bajo el criterio de elecciones propias de la democracia burguesa. En 1997, combatiendo el movimiento popular, un intento de uno de esos gobiernos neoliberales de extender la presencia militar que todavía existía en Panamá, más allá de los acordados en los tratados con Estados Unidos, de extenderla más en el tiempo, más allá del 2000, el gobierno neoliberal, ferozmente neoliberal de la época, aprovechó y procedió a firmar un contrato minero, minería a cielo abierto en 1997. Un año después, en 1998, ya hubo una demanda de inconstitucionalidad porque la Constitución panameña dice que en el caso de los recursos naturales deben ser objeto de licitación pública, no de contratación directa, de asignación a una compañía. Bueno, esto efectivamente llevó a que en el año 2017, imagínense, estamos hablando de 19 años después, la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional ese contrato minero. Pero no solo se demoró el órgano judicial, el máximo órgano judicial, 19 años en declararla inconstitucional, sino que fue hasta el 2023 que el gobierno permitió que se publicara en Gaceta Oficial ese fallo. O sea, el fallo demoró casi 5 años en ser publicado en Gaceta Oficial, lo que habilita la ejecución del fallo.
En el año 2019 fue electo un nuevo gobierno del mismo partido de la, entre comillas, socialdemocracia panameña, que había firmado el contrato. Todos los gobiernos anteriores lo apoyaron, lo mantuvieron. Ya la mina estaba extrayendo cobre, pero además oro y molibdeno sin pagarle un centavo al Estado panameño porque había estado en litigio y pese a eso ellos dicen que invirtieron 6.000 millones de balboas. Esa mina está colocada en el corredor biológico mesoamericano. Hay una devastación terrible. Hay un precedente de otras minas que han contaminado ríos, han quedado terrenos desérticos. O sea, es una cosa terrible a ese nivel. Y entonces, este año, el gobierno panameño firma un nuevo acuerdo con esa minera que se llama Minera Panamá, aquí, First Quantum, que ahora sabemos que tiene capital norteamericano. Se ha dicho también que tiene capital chino, capital surcoreano, pero es que uno de los acuerdos, de los artículos de ese contrato dice que no se puede revelar los dueños finales. ¿Me explico? Entonces, pero, por ejemplo, la embajadora norteamericana ha declarado que ellos tienen acciones, una compañía norteamericana tiene acciones allí, y Canadá tiene una compañía que es la First Quantum, cuya sede queda en Montreal, en Canadá. Bueno, lo cierto es que este contrato es un contrato terrible. Por ejemplo, no puede haber tráfico aéreo sobre la mina a 3.000 metros, 3.000 pies de altura, porque eso es soberanía de la mina, como si fuera un estado extranjero. No, la mina decide a quién expropia, la mina decide cómo amplía sus operaciones. Por cierto, en este conflicto, la mina tiene una unidad antimotines que ayer salieron a relucir contra los campesinados, el campesinado que está intentando tomarse la mina, porque es una situación muy radical la que existe hoy. El gobierno pensó que esto iba a ser rapidísimo, que iban a someter a primer debate en una comisión, como establece la norma, el contrato se iba a aprobar, iba a pasar a segundo debate y en un tercer día a tercer debate. Pero resulta que cuando presentaron el proyecto hace más de 2 meses, en el legislativo los debates, ¿no? Sí, los debates son en el órgano legislativo, en la Asamblea de Diputados, la que tiene que aprobar. Como los órganos ejecutivos pueden llevar acuerdos, pero tiene que pasar a otro órgano del Estado para que sea aprobado, que es la manera en todos los países. Y efectivamente resulta que más de 100 y pico de personas se presentaron, especialistas, juristas, representantes de organizaciones sociales, a expresar su oposición a un contrato totalmente leonino que además ya la mina ha estado sacando ganancia. En su reporte último a sus accionistas indicaba que Panamá era el lugar del mundo que más ganancias le daba. Y por lo tanto, claro, no pagan absolutamente nada. La mina tiene 4 años de estar funcionando, 4 años de estar exportando material. Ya va para el 5.º año. Y le ha dado un rendimiento espectacular, espectacular. Bueno, apenas le va a pagar al Estado 375 millones de balboas al año. Y sucede que ellos ya cuantifican que han tenido 4.000 millones de ganancias al año. O sea, es una ganancia terrible. El contrato también es por 40 años prorrogables. O sea que esto es un contrato ad eternum. Cambra, una precisión. Comenzó la explotación en los 90 y tú hablas ahora de 4 años. ¿Es que se le vendió la mina a otros propietarios o Sí.
Resulta que el contrato fue firmado, pero entonces ese contrato que se firma con una compañía anterior que entonces vende a otra y ellos proceden a la construcción de la mina que dura un tiempo. Y en la medida en que comienzan a procesar, comienzan a exportar hace 4 años, efectivamente. Hace 4 años, pero ya la devastación está hecha. Está hecha. Bien, en Panamá, el año pasado, hubo un movimiento de masas durante un mes entero exigiendo la rebaja del costo de los alimentos, la rebaja del costo de las medicinas, el abastecimiento del Ministerio de Salud y de la Caja Social de Medicina que no había, la rebaja del combustible que había subido impresionantemente y que asignaran al sector educativo lo que dice la Constitución que tiene que ser asignado al PIB. Esto llevó a una huelga de un mes de las organizaciones docentes y piqueteos y cierres de calle por parte, sobre todo, del sindicato de la construcción, otros sindicatos también que piqueteaban, y a movilizaciones masivas, sobre todo en el interior del país, o sea, en las provincias, donde incluso camioneros, traileros, etcétera, se unieron al movimiento. Esto implicó también que los pueblos originarios trancaran las carreteras, en el sentido que impidieran el paso de los vehículos, y el país casi quedó paralizado económicamente. Hubo mucha participación popular en las marchas. Fue el movimiento más fuerte que hubo en el país desde aquel 9 de enero de 1964, cuando la juventud estudiosa se enfrentó al ejército más poderoso del mundo, el de los Estados Unidos, intentando plantar banderas panameñas en el antiguo enclave colonial. Recuerden que Panamá tuvo durante todo el siglo XX un enclave colonial en la mitad de su territorio, donde existía un canal bajo manos norteamericanos, con soberanía norteamericana, que consideraban que esa zona del territorio panameño era la zona del canal de Estados Unidos y que era a perpetuidad. Y este país se construyó en su imaginario contra ese enclave colonial, que finalmente, entre la derrota de Vietnam que produce el gobierno debilitado de Carter y la lucha generacional que hubo contra ese enclave, permiten lograr los tratados Torrijos-Carter, que uno de ellos permite efectivamente que el 31 de diciembre de 1999 el canal pasa a manos panameñas, y que desde 1979 deje de existir el enclave colonial, en el sentido que deje de existir las autoridades del gobernador norteamericano, la policía norteamericana, las leyes norteamericanas, y quedan bases militares que terminan de existir en Panamá en el año 99. Digo esto para que sepan que en el imaginario de la población se construyó, el imaginario nuestro, la nacionalidad panameña se construyó en contra de la ocupación norteamericana del territorio. Bien, ¿qué resulta? Que ese imaginario vuelva a flotar, porque se ve que el contrato es la creación de un enclave colonial minero, donde manda esa empresa, que además viola la Constitución por otra razón, porque la Constitución de Panamá, producto de eso, prohíbe que haya partes del territorio nacional bajo control de estados extranjeros. Cambra, pero en junio, como tú decías, del 2022, hubo unas importantes movilizaciones en Panamá, paro nacional cívico, pero el centro no era lo minero en el 2022, el centro era la inflación, otras demandas sociales. Efectivamente, Libonilla, las demandas eran las que dije, o sea, el costo de los medicamentos,
el alto costo de la vida, el desabastecimiento de medicamentos y el financiamiento de finanzas, los aportes presupuestarios del sector educativo. Y ese Y una movimiento, movilización. ajá, y ese movimiento luego dio origen a lo que está pasando contra la minería. Es el precedente inmediato. Para ese movimiento se construyeron varias alianzas en el sector popular. Una de ellas, de la cual hace parte la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que es el gremio en que yo milito y en que yo tengo vocería, es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, que conjunta al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, sin duda el sindicato de masas más importante del país. También conjunta a centrales obreras como Convergencia Sindical, como la Central General de Trabajadores de Panamá, como la Central Nacional de Trabajadores de Panamá y otras, la Federación Auténtica de Trabajadores, y también organizaciones comunitarias y gremios docentes. Quiero decir esto porque cuando se plantea el tema hace ya mes y medio que viene, el gobierno presenta el contrato minero y se abre el debate, la Alianza Pueblo Unido comienza a hacer manifestaciones, piqueteos y comenzamos a hacer cierres de calles en todo el país. Comenzamos a darle la imagen a la población de que si la población seguía y participaba, lograríamos triunfar. En otras palabras, el sector organizado de la población comenzó a activarse convocando a la población a participar. Y eso lleva ya un mes entero de luchas, pero lo que ha pasado es que la semana pasada hubo un detonante. Hubo mucha consulta en sentido que las personas fueron a la asamblea, aunque estaba sitiada por la policía, a expresar su opinión en el seno de la Comisión de Comercio, donde se decidía este contrato. Ese debate seguramente duró una semana. Después, a la siguiente semana, los diputados se fueron a visitar la mina. Perdón, terminaron visitando la mina a la tercera semana. En la segunda semana se fueron a las comunidades alrededor de la mina donde fueron derrotadas la mina. Las comunidades dijeron que la mina no resolvía ningún problema, sino que todo se los agravaba. Y pese a eso, la semana pasada, cuando el presidente dice que él va a asumir las opiniones en contra de quienes se han manifestado y no lo hace, sino que hace una cosa cosmética, devuelve el contrato a la asamblea, que sigue siendo por concesión directa. O sea, sigue teniendo el mismo vicio de inconstitucionalidad que había decretado en el 2017 la Corte. Entonces, cuando regresa a la asamblea, hace una cosa terrible, que es que no permite más consulta. Este es un contrato nuevo, se supone, porque le han quitado partes. No permiten que haya consultas, lo aprueban en un día, al segundo día lo aprueban inmediatamente y al tercer día, que es viernes, que la asamblea nunca trabaja porque es una partida de vagos, habilitan el viernes en la mañana para darle en 40 minutos la aprobación. Bueno, esto crea una indignación en la población panameña porque notan el nivel de intereses económicos de por medio. Y el día sábado se produce una movilización juvenil desde una red que se llama Sal de las Redes. Por cierto, ahí está una exalumna suya, aquí en Panamá, que está de vocera, la joven Yusi Herrera. Y resulta que
esas movilizaciones, y la destaco porque esa muchacha ha tenido el valor de ir a la televisión y enfrentar el intento de dividir el movimiento. Esa movilización fue importante y comenzaron a convocar en una parte de Panamá que da al mar, que se llama Cinta Costera. El lunes, el primer día de esa movilización, ellos se dirigieron hacia, y disculpen con los tiempos, tengo que corregir, este tema de la aprobación fue hace 3 semanas, a lo que estamos todos los días en movilización, fue hace 3 semanas, y hace 2 semanas efectivamente comenzó este proceso de movilizaciones masivas y ellos se dirigieron a un barrio de la capital donde queda la casa del presidente de la República, que nadie sabía que vivía en ese lugar, y fueron y piquetearon el lugar. Y después intentaron en otro momento dirigirse con cerca como de unas 10.000 personas al lugar y fueron reprimidos por la policía con bombas lacrimógenas y perdigones. Además de esto significó de 2 días seguidos combates campales contra, de parte de, un día fueron 10.000 jóvenes, otro día fueron 15.000 jóvenes contra la policía. Jóvenes que expresaban que eran manifestaciones pacíficas, es manifestaciones donde la gente iba con la bandera del país, con la bandera nacional. Bueno, lo cierto es que ya este proceso de movilizaciones se ha dado en todo el país. En el resto del país, conducido por las organizaciones sindicales y docentes, hay megamarchas. O sea, tengo que decir que, por ejemplo, en el día de ayer, al día antes de ayer, debe haber habido 1 millón de personas en la calle. Y para decir 1 millón, les quiero decir que Panamá es un país de 4.200.000 habitantes apenas. Estamos diciendo que en la ciudad capital se movilizaron 250.000 de personas. En Chorrera se movilizaron 25.000 personas, cosa jamás vista. Un número similar cerca de la frontera con Costa Rica, en la ciudad de David. En Santiago de Veraguas eso es multitudinario. Deben ser manifestaciones como de 50.000, pero no hay lugar en el país donde no haya manifestaciones. Pero el hecho nuevo es la autoconvocatoria. O sea, las marchas de los jóvenes son autoconvocadas prácticamente. Los jóvenes usan el suéter del color de la selección nacional de fútbol, que es el color rojo, para identificarse en esta lucha. Tienen sus propios símbolos. Pero además hay un estallido social en desarrollo porque en todos los barrios está habiendo piqueteos y cierres de calle. El país está parado. En la semana pasada, el jueves, todas las empresas que venden automóviles mandaron a sus empleados a sus casas. No hay manera de trasladar repuestos de un lugar a otro. O sea, lo que quiero decir que en la práctica el país se está parando. Los cierres los comienza el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y, por ejemplo, en la construcción de la línea del metro del área de Panamá Oeste, después de la antigua área de la zona del canal, cuando los obreros de la construcción dejan de hacer el cierre a las 3:30 de la tarde, que se van de sus trabajos, las comunidades sustituyen a los obreros de la construcción en todos los puntos y en muchos más puntos. Quiero decirle que en todos los barrios, en las calles, en todos lados, la gente está saliendo. Entonces yo he hablado de 1 millón de personas en las movilizaciones, pero en las acciones de calle es impresionante. Claro, eso también ha desatado el fenómeno que a las 8, 9 de la noche, digamos, el sector del lumpe proletariado, el AMPA, ¿no? La delincuencia también se toma las calles y le cobra a las personas o les roba cuando van pasando o les cobra por pasar. Lo que quiero decir es que a la par de una insurgencia social, un levantamiento civil tan grande, también se da colateralmente esta situación de la delincuencia. Ambra,
Uno de los rasgos novedosos de estas movilizaciones es que no solo son sectores populares, sino incluso la clase media alta se ha sensibilizado. Ayer veíamos imágenes incluso de empresas privadas donde los vigilantes salían con la bandera apoyando la movilización. Es decir, hay un sentimiento nacional de rebeldía alrededor del tema. Sí, es un proceso. Lo que pasa es que esta rebeldía contra un enclave colonial también tiene que ver con otro hecho, que es que detrás de eso está que hay inmensas cantidad de barriadas que siempre se les va el agua, o que las empresas que fueron privatizadas, como la de la energía, permanentemente provocan fluctuaciones o se va la luz y se dañan los electrodomésticos. Yo mismo, por ejemplo, me acaban de dañar en mi televisor, estoy sin televisión. Me explico, o sea, es una cosa masiva. O sea, hay un descontento por la falta de agua, porque se va la electricidad, porque las carreteras no se arreglan, por el robo descarado, porque la Asamblea de Diputados se sube 236 millones de dólares. Se sube el presupuesto, pero le quita 8 millones que necesita el hospital oncológico, donde van a atenderse los enfermos de cáncer y no hay insumos. Los médicos los médicos están en paro, las enfermeras han entrado en paro también, pero también es que por el descontento que no hay insumos, no hay gasas, no hay medicamentos. Y en cambio, la clase política neoliberal hace todo lo que sea por enriquecerse ilegalmente. O sea, usa los fondos del Estado como los suyos propios y no de nosotros los contribuyentes. Entonces, Zambra, 30 de octubre se decreta los sindicatos docentes paro indefinido. ¿Es una declaración solo de los sindicatos docentes o de todo el movimiento y que ha estallado esta semana? ¿Cuál es la característica de este paro nacional? Bueno, nosotros hemos estado haciendo 2 paros de 48 horas desde que decretamos el lunes de la semana pasada la paralización de labores docentes, que fue automática. O sea, nos fuimos a asambleas regionales y las asambleas regionales, de hecho ese día era paro para poder que la gente se reuniera, aunque no lo decretamos el lunes, para el lunes, sino que nos reunimos, ahí decretamos que martes y miércoles parábamos y después el miércoles decretamos que jueves y viernes. Y el lunes ya entramos a la huelga indefinida. O sea, los docentes se han reunido para decretarlo, pero es que además consideramos que si no hubiera huelga indefinida de nosotros y volvemos a los colegios, le quitamos un gran empuje al movimiento. Pero fíjense que en el resto del país es más difícil la huelga indefinida porque los sectores obreros recibirían inmediatamente descuentos, etcétera, pero en la práctica hay una huelga. ¿Por qué? Porque la forma de hacer la huelga es cerrar las calles en todo el país y que nadie puede llegar a sus trabajos. ¿Me explico? Lo que o sea, no le pueden achacar a los trabajadores de la empresa privada que están en huelga, pero en la práctica tú te encuentras a esos trabajadores en las marchas, en los cierres, en todos esos lados. Nuestros estudiantes de la Escuela de Sociología, de la cual yo soy director de esa escuela, están en los cierres, están en las manifestaciones. ¿Me explico? Es más, hay un componente importantísimo en las manifestaciones juveniles que se dan en las tardes, noche. Miles de estudiantes de escuelas secundarias que les prohibieron su organización hace muchos años, hoy hacen parte de esas movilizaciones con sus propias maneras, vestidos de negro, con disfraces, con el suéter rojo, o sea, y fíjense que han llegado incluso a cerrar el metro para que no vayan las manifestaciones. Y los jóvenes caminan kilómetros de kilómetros para llegar a las manifestaciones y para devolverse a sus casas. Zambra, o sea, es una cosa nunca vista en el país. El Ejecutivo, que es el responsable de la adjudicación del contrato minero
en voz del presidente Cortizo, han tenido como 3 iniciativas, por lo menos visibles a nivel internacional. Una, repensar el contrato, pero no hubo cambios sustantivos. Luego, una moratoria del tema minero, que tampoco fue aceptada por la población, y recientemente ha hablado de un referéndum también para diciembre respecto al tema minero, que también ha sido rechazado por el movimiento social. Pareciéramos que estamos en una situación, en términos clásicos, de construcción de dualidad de poder. ¿Qué está pasando en Panamá en ese sentido? Porque desde fuera cuesta entender una dinámica en la cual el Ejecutivo intenta remendar sus errores, pero la movilización social no para, sino crece. La primera maniobra fue que la Asamblea de Diputados en su Comisión de Comercio suspendió el debate. Lo que tenía que hacer era rechazar o aprobar, según la Constitución. Envió con pequeñas modificaciones al Ejecutivo de nuevo el contrato, y el Ejecutivo y la minera se habían puesto de acuerdo. Hicieron esas 4 modificaciones de maquillaje y lo devolvieron a la Asamblea, y la Comisión lo aprobó enseguida sin debate. Eso fue hace 3 semanas y le dieron debate de 3 días. O sea, punto, pim, pam. Y ellos pensaban que eso ya iba a aplacar la situación. Eso es lo que fue la chispa que encendió la pradera la primera vez. La segunda vez, el presidente efectivamente planteó lo que has expresado, y hubo una tercera vez que La fue moratoria, ayer. la moratoria. ¿Cómo? La moratoria. Que él hacía un decreto de moratoria para todos los que estaban pidiendo nuevas concesiones. Lo que pasa es que hay en la práctica hay 15 concesiones adjudicadas, entre ellos la de Minera Panamá, el contrato de origen del conflicto, que ya están adjudicadas pero no ejecutadas, y esas quedaban por fuera de la supuesta moratoria. O sea, era un caramelo para que las personas se quedaran tranquilas. Y el día de ayer, en los días anteriores, anunció que el 17 de diciembre había un referéndum para decidir sobre este contrato, cuando lo que ha estado pidiendo la población es que deroguen el contrato, porque una ley deroga otra ley. Y eso lo ha sustentado la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, en contra de aquellos que dicen que hay que esperar otros 19 años para que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional nuevamente. Por lo tanto, la consigna que mueve a las masas, cuando el presidente ha dicho eso, ha enfurecido al movimiento que está en las calles, y es impresionante. O sea, la gente lo que dice de inmediato es, no, queremos derogatoria. Y efectivamente esto ha sido tan fuerte que ayer en la Asamblea de Diputados, diputado tras diputado se fueron levantando a pedirle perdón a la población porque no se daban cuenta de la gravedad del contrato. ¿Por qué están pidiendo perdón? Porque para lo que sabemos, el movimiento de Argentina, todas las casas de los diputados están siendo visitadas por la población, que van y les hacen piqueteos. El Congreso de la comarca de Gunayala declaró no gratos a sus 2 diputados y le quitó todas las concesiones, los bienes y las casas, con las normas propias de su comarca. Hay movilizaciones masivas a las casas de los diputados están escondidos. Es más, ha habido movilizaciones a la casa, al edificio donde vive el presidente, que no han podido llegar por la represión. Pero además, en un lugar muy al norte de Panamá, con el Océano Atlántico, el Atlántico panameño, han ido movilizaciones masivas a la casa de playa del presidente, donde estaba alojada su familia, y lo sacaron de allí. Lo que quiero es más, piense la fuerza del movimiento, que campesinos cercanos a la mina han cerrado las entradas a la mina,
y la mina ha sacado una unidad propia, privada, antimotines, que no se ha atrevido a reprimirlos. Y cuando amenazaron de reprimirlos, llegaron camiones de volquete, esos camiones que llevan arena, tierra, etcétera, y echaron tierra por todo el camino e hicieron grandes barricadas de tierra. Es más, están evacuando, son las noticias que hemos tenido, a los trabajadores de la mina porque la mina está desabastecida. Por mar fueron lancheros, lanchas llenas de gente y cercaron el puerto que tiene la mina en el Océano Atlántico. La mina dijo que se habían metido en aguas internacionales. Fíjense cómo son de brutos, que indican que ellos son un estado dentro del estado panameño, y eso ha provocado mayor indignación. La policía está reprimiendo con bombas lacrimógenas vencidas del año 2017. O sea, lo que quiero decir con estas cosas es que cada anuncio que hacen, la fuerza de la movilización, este es un levantamiento, vamos a hablarlo con claridad, este es un levantamiento civil en todo el país. Y este levantamiento es de tal fuerza, que tiene en crisis al régimen y al gobierno, porque está cuestionado ahora sí el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y también el judicial, porque la gente no olvida que tuvieron 19 años sin darle el fallo de inconstitucionalidad y otros años más sin publicarlo en Gaceta Oficial. O sea, los de arriba están en crisis y los de abajo están en movimiento. Efectivamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hoy es un día crucial. Sucede que contaba que hay cerca de 20 diputados que han comenzado a pedir disculpas porque es que no van a salir. Hay elecciones el próximo año en Panamá, elecciones a presidente, elecciones a diputados, a alcaldes y a representantes de corregimiento, una unidad más pequeña del país, como unidades como representantes de áreas completas de muchos barrios. Y entonces los diputados sienten que efectivamente esto le va a pasar la factura en las elecciones de mayo del próximo año. Y comienza a ver, todos sabemos que la empresa ha pagado millones. Y ayer el debate de los diputados, a mí no me han dado nada. Que digan aquí que a quiénes son los que recibieron. El presidente de la Asamblea cerró la sesión de la Asamblea porque los diputados estaban presentando proyectos de ley para derogar la ley 406, la ley del contrato minero. En público, en televisión nacional se vio eso y dieron declaraciones diciendo que esto lleva más de 5 años esta dictadura dentro del Parlamento y que ellos no son, o sea, se quieren limpiar la cara porque hay un movimiento de masa tan fuerte que los ha agarrado en sus circuitos electorales. Entonces, hoy han llamado, la última maniobra del presidente es presentar una norma para suspender el contrato mientras se hace el referéndum. Pues fíjate que la crisis es tal que el Tribunal Electoral, encargado de organizar los referéndums, acaba de decir ayer, el Tribunal Electoral de Panamá, que el referéndum no se puede hacer porque hay ninguna norma en la Constitución ni en ninguna ley que permita hacer un referéndum sobre ese tema a menos que se apruebe una ley. Entonces el presidente ha mandado una ley para convocar al referéndum y para suspender por mientras, al parecer, el contrato. Pero incluso eso no es lo que la población acepta. La población dice que si tienes una ley para suspender, puedes tener una ley para derogar. Que derogues eso. Es más, nosotros estamos comenzando a pensar seriamente que no tenemos por qué gastar dinero en referéndum en diciembre. Si el referéndum está en las calles, la consulta está en las calles, la mayoría de la población lo ha dicho, lo que quieren es desmovilizar las megamarchas, los cierres masivos en todo el país y por lo tanto le decimos, bueno, en las próximas elecciones se eligen 4 cargos, presidente, diputado, alcalde y representante. Añade una quinta papeleta que diga, ¿quiere el país ser un país minero, sí o no? Porque en la Constitución se establece que puede haber minas en Panamá. Bueno,
hay un mecanismo constitucional en que con una consulta de ese tipo se puede decidir cambiar la constitución y está prohibida la minería. Y lo segundo es, ¿quieres o no una asamblea constituyente originaria? Que la añadan para ver si barremos con toda la corrupción propia de estos gobiernos burgueses neoliberales. Pero eso no va a detener la movilización. Nosotros no estamos planteando eso para detenerla. Estamos planteando es que la salida es la derogatoria, pero que no se quede solo la derogatoria ahora, sino también ampliar el marco y los espacios precisamente para golpear la cleptocracia que nos gobierna. Cambra, no es necesario ser un gran analista para ver que hace un año hubo un paro cívico muy importante, una reactivación por condiciones distintas. Salarios, inflación, condiciones de los servicios, calidad de vida, y ahora estalla este movimiento masivo como no se había visto en décadas por el contrato minero. Lo uno tiene que ver con lo otro. ¿Qué pasará en el futuro? O sea, ¿cómo prevén ustedes la articulación del movimiento? La Alianza Pueblo Unido ha pensado en ampliar su radio de acción, en plantear un programa más fuerte o de transformación de la sociedad panameña. ¿Qué hay en el horizonte después de dos movilizaciones, dos movimientos tan grandes en el movimiento social panameño? Mira, las condiciones objetivas del levantamiento del año pasado fueron burladas por el gobierno y la empresa privada. Por primera vez, nosotros para poder negociar con el gobierno, nos llamó a negociar, exigimos en una mesa única del diálogo que fuera transmitida. Estoy hablando del año pasado. Esa transmisión fue mortal para el gobierno y los empresarios. Que los empresarios fueron a pedir al presidente de la República que anulara la transmisión. De esa transmisión salió una profesora, asesora de los sindicatos que estuvo allí, de candidata a la presidencia por libre postulación. Y sorpresivamente, la norma panameña antidemocrática dice que los 3 que más firmas recojan, esos pueden ser candidatos a la presidencia. Bueno, esta profesora, que comenzó de última la carrera hacia la presidencia, logró recoger cerca de 170,000 firmas. Y efectivamente, la profesora Maribel Gordón es candidata hoy a la presidencia de la República, llevando vicepresidente a un joven profesional de la ciencia política, y efectivamente expresa ese sentimiento. Hay una campaña en los medios para dividir las movilizaciones juveniles diciendo que son las buenas y las pacíficas, de los cierres de calle y del accionar del movimiento social y de las comunidades. Bueno, llevamos 2 días en que la Alianza Pueblo Unido está yendo a esas movilizaciones masivas de los jóvenes. Pero como organización, con sus dirigentes y los aplausos, las reacciones al revés, la gente se acerca para fotografiarse con los dirigentes de la Alianza. No sé si me explico, o sea, el intento de la burguesía y de las cámaras empresariales de dividir el movimiento está derrotado por el nivel de activación del movimiento de masa. Estas son condiciones, efectivamente, para, derrotando el contrato minero, tener tal nivel de acumulación y fuerza y plantearse esta exigencia que te estoy planteando, que es la posibilidad de que se añada la quinta papeleta en las próximas elecciones y efectivamente se decida sí o no un país minero. Otra cosa, en este país, quien encabeza las encuestas hasta antes de la movilización es el Bolsonaro panameño, Martinelli, un hombre que ha estado preso, que le ha metido a la gente en la cabeza que él robó, pero hizo un periodo de boom, hubo mega obra, entonces la gente tuvo plata en el bolsillo, trabajo, y el hombre estaba con el 37%, después el 30%, el siguiente candidato apenas llegaba al 14%. Bueno, resulta que ese hombre, confiando en su base social de apoyo, se ha declarado ferviente defensor de la mina.
ahora está teniendo graves problemas. Además que es posible que un juicio que se le hizo por recibir sobornos de Odebrecht, ya lo declararon culpable, ya él apeló a la segunda instancia, ahora lo declararon culpable nuevamente y tiene que ir a la corte, y si la corte falla a tiempo, no va a ser candidato. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el país ha cambiado. El hombre que podía ser candidato, posiblemente este movimiento lo pueda herir de muerte. Espero que sea así, porque es el candidato más peligroso que hay. Es un estilo Bolsonaro, para decirlo en términos latinoamericanos. Y este cambio también implica que ha habido candidatos como un antiguo presidente, un gobierno neoliberal que impuso las leyes contra la seguridad social, que se ha declarado en contra de la mina. Hay otro candidato que viene, digamos, es un candidato de centro que también se ha declarado contra la mina. Hay otro candidato que es el vicepresidente de un candidato prominero que se había declarado también contra la mina, pero esto está anulado. O sea, los candidatos promineros a la presidencia están anulados en este momento. Y efectivamente, la candidata nuestra, que es Maribel Gordón, ha salido muy bien, va a todas las movilizaciones juveniles. O sea, no sé si me explico. O sea, hay una aceptación y un reconocimiento que las organizaciones sindicales, docentes y la candidata han estado muy bien. Entonces, bueno, estamos haciendo la pelea en todos los frentes, pero esto, lo central, lo que más nos interesa es precisamente lo que está haciendo la población. Esto ya no es un problema de las organizaciones, esto pasó a ser la población ejerciendo como soberano. La población, mira, decidieron ir a la cinta costera porque era el lugar de esparcimiento que hay en la ciudad y ese ha sido el lugar de las megamarchas. Me explico, o sea, la gente está haciendo sus movilizaciones a su estilo y eso es lo que pasa cuando hay grandes levantamientos sociales. Para ir cerrando, profesor Cambra, ¿qué espera? La prensa oficial, la prensa internacional, ha dado una cobertura muy sesgada de lo que ocurre en Panamá. Un poco el esfuerzo que estamos haciendo es para llegar a algunos sectores que puedan entender la magnitud y las dimensiones del conflicto. ¿Qué espera el pueblo panameño que lucha contra la minería de la opinión pública internacional, de los sindicatos, de los gremios, de las asociaciones que luchan contra la minería a nivel internacional? ¿Hay algún nivel de diálogo también para difundir la lucha tan importante que ustedes llevan adelante? Mira, a mí me parecería espectacular. En medio de esta lucha, los que estamos con un papel con muchas responsabilidades, efectivamente agradecemos una posibilidad como esta, porque es que nosotros llegamos a nuestras casas a las 3 de la mañana. Me explico, o sea, es un nivel de movilización que nos desborda, a todos nos desborda. Es cuando el pueblo se mueve, y además hay una sabiduría popular impresionante que nosotros ayudamos a cultivar, pero es el pueblo ya en movimiento, a diferencia de desmovilizados. Y efectivamente, yo creo que yo le pediría a las organizaciones populares que hagan campaña y divulgan esta increíble lucha que está haciendo el pueblo panameño, y que incluso se puedan piquetear las embajadas y los consulados de Panamá o las sedes de FIR Quantum, como han hecho los panameños en Barcelona. Piquetearon su consulado. Los panameños en Montreal piquetearon FIR Quantum. ¿Me explico? Yo creo que las organizaciones populares podrían perfectamente desarrollar una campaña de piqueteo y también de divulgación de que sí se puede contra las transnacionales de la minería. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cambra, por esta amplia entrevista. Seguramente estaremos en los próximos días, la próxima semana, volviendo a dialogar para ver el curso de los acontecimientos. Muchísimas gracias, suerte y mucha ánimo en la lucha que están llevando adelante. Fue una entrevista para Punto de Vista Internacional.